No suelo escribir estas cosas, pero últimamente he dormido mal y pensé que tal vez poner esto en palabras me ayudaría. No es una historia exactamente y tal vez ni siquiera sea algo interesante para el canal, pero fue el tipo de cosa que se queda atrapada en la cabeza de uno, incluso cuando el servicio ya terminó hace años. Trabajo como paramédico hace más de 10 años, ya he visto de todo. Gente en pedazos, gente fingiendo que murió para no ser arrestada, gente que murió sonriendo. Uno aprende a tragarse todo eso en silencio, porque no hay tiempo de pensar, pero hay ocurrencias que no se quedan en el cuerpo, se quedan en el reloj. Esta fue una de ellas. Yo trabajaba en una base pequeña del interior, de esas en que la radio chirría más de lo que habla y donde la ambulancia duerme bajo una lona. Era madrugada de martes, hacía frío, y el olor a café viejo estaba apoderándose de la sala. Yo y Ramírez estábamos revisando el material sin prisa, porque el movimiento en esa época del año solía ser tranquilo. El reloj marcaba la 1:20 cuando la radio dio un crujido. Ni llamada, ni voz, solo ese crujido seco que hace que uno se mire sin saber si lo escuchó realmente. Ramírez tomó el micrófono e intentó el contacto. Nada. La radio se encendió, parpadeó y se apagó de nuevo. Esperamos 10 segundos, tal vez 15. Ahí vino el sonido de una voz cortada, como si el viento estuviera llevándose la mitad de las palabras. Entendimos apenas PCR, masculino, residencia, y después silencio. Nos quedamos parados por unos segundos, intentando descifrar. El protocolo era claro. Cualquier ruido de posible paro cardiorrespiratorio, el equipo debía desplazarse. Ramírez anotó el horario, 1:23, y avisó que íbamos a salir incluso sin la dirección completa. Mientras él encendía el motor, la radio volvió a chirriar y esta vez el mensaje vino entero. Base, atención confirmada, paro cardiorrespiratorio, calle de los Naranjos, número 72. El registro electrónico marcaba 1:24. Salimos apresuradamente, la ciudad dormía. Las calles estaban vacías y la neblina cubría el asfalto como un paño húmedo. El sonido de la sirena resonaba lejos, golpeando en los edificios bajos y volviendo amortiguado. Yo intentaba repasar mentalmente el protocolo, chequear pulso, abrir vías respiratorias, iniciar compresiones, todo automático, pero la cabeza ya va adelante imaginando lo que va a encontrar. Cuando doblamos en la calle de los Naranjos, el reloj del panel marcaba 1:25, un minuto después del llamado. En ese momento no significaba nada. Paramos frente a la casa, portón abierto, una mujer gritando. Entré primero con el desfibrilador en la mano. El hombre estaba en el piso de la sala en pijama. La piel ya comenzaba a ponerse gris. Me arrodillé, toqué su cuello, ningún pulso. Comencé las compresiones, 30 empujones, 2 ventilaciones, de nuevo y de nuevo. Ramírez preparaba la adrenalina y la mujer, probablemente la esposa, sostenía el rostro con las 2 manos sin emitir sonido alguno. Era ese tipo de silencio que pesa más que el llanto. Cuando miré el rostro del hombre, percibí el detalle que hasta hoy me da un nudo en el estómago. Yo conocía ese rostro. Me tomó un segundo creerlo. Era mi hermano. No sé explicar lo que pasó en los minutos siguientes. Si alguien me preguntara después, no sabría decir cuánto tiempo me quedé allí. Recuerdo ver el reloj de pared marcando 1:26, pero aquello parecía imposible. Yo veía mis propias manos intentando salvar a alguien que ya sabía que no volvería. Ramírez se dio cuenta en el acto, dejó de hablar y solo continuó haciendo lo que necesitaba. El equipo de apoyo llegó algunos minutos después, pero ya no había más nada que hacer. Hora del óbito. 1:25, en ese mismo minuto en que el registro había sido hecho. El resto de la noche es un borrón. Recuerdo que alguien me apartó. Recuerdo la ambulancia apagada y el sonido del bolígrafo golpeando en el prontuario.
En el informe pusieron que yo no participé de la atención, que yo apenas acompañé para evitar cualquier cuestionamiento posterior. Pero eso es mentira. Fui yo quien comenzó las compresiones. Fui yo quien intentó traerlo de vuelta. Nadie nunca preguntó lo que la radio transmitió antes, ni yo. Pero todos en la base sabían que algo estaba mal en ese registro. El llamado constaba en el sistema como recibido 124, pero la grabación automática de la radio mostraba un intento fallido a las 1:23 y la señal viniendo completa solo a las 1:25. O sea, cuando el sistema finalmente consiguió registrar, él ya había muerto. La pericia después dijo que el infarto había sido fulminante, que incluso si hubiéramos llegado un minuto antes, el desenlace sería el mismo. Pero quien trabaja con esto sabe, un minuto es todo. Estuve apartado por algunas semanas. La jefatura fue comprensiva. Volví al turno, intentando fingir normalidad, pero la radio nunca más sonó igual. Cualquier ruido ya me hacía levantar la cabeza. El sonido metálico del botón, el crujido antes de la voz, todo me helaba por dentro. Unos meses después, en una madrugada muy parecida, Ramírez estaba de turno solo. Yo había sido asignado a otro turno. Por alrededor de la misma hora, 1:24, la radio de la base volvió a chirriar. Él me contó que escuchó una voz cortada diciendo «base, residencia, paro», y después el silencio. Cuando él miró el reloj, era exactamente el mismo horario de la ocurrencia anterior. En la mañana siguiente, el técnico responsable del equipo desmontó todo, pensando que fuera interferencia. No encontró nada, ni defecto, ni ruido externo. Desde entonces, la gente comenzó a bromear que la radio tenía memoria. Pero nadie habla de eso en voz alta. Es el tipo de broma que uno hace para no pensar demasiado. La base todavía usa el mismo equipamiento. Cada vez que alguien nuevo entra, cuentan la historia como quien avisa sobre un perro bravo. Si escuchas crujido de madrugada, responde luego. Pero pocos saben el motivo real de esa recomendación. Los registros oficiales no mencionan nada de anormal, apenas una falla de comunicación y una atención sin éxito. Del lado personal, nunca conseguí volver a conducir en esa calle. Mi madre se mudó de ciudad después del entierro. Yo intenté mantener el foco en el trabajo, pero a veces me pillo mirando el reloj, esperando que se atrase un poco, solo para probar que da tiempo de llegar, pero nunca se atrasa. Estos días, revisando unos equipos antiguos de la base, encontré la cinta con las grabaciones de ese período. Estaba dentro de una caja de plástico transparente con una etiqueta escrita a mano. Pruebas de radio, no borrar. La curiosidad me venció. Llevé para casa, limpié el polvo y puse para reproducir. El chirrido comenzó igual al de siempre, aquel ruido de fondo estático. Después vino el crujido y una voz, pero no era la del operador. Era corta, como si alguien hubiera susurrado cerca del micrófono. 1 minuto. El sonido paró luego enseguida y el grabador se apagó solo. Intenté reproducir de nuevo, pero la cinta se trabó como si hubiera sido cortada. Devolví el mismo día. Fingí que no había escuchado nada. Nunca conté esto a nadie de la base, ni a la familia. No por miedo de que no creyeran, sino porque en el fondo tal vez yo tampoco crea. La cabeza de uno hace cosas extrañas cuando el cuerpo no aguanta más. Puede haber sido coincidencia, interferencia o solo culpa. Culpa de haber tardado en entender el crujido de la radio. Culpa de haber titubeado por un segundo antes de salir. Ya pensé en dejarlo todo algunas veces, pero al final continúo yendo a la base, haciendo turno, escuchando el mismo ruido, esperando el próximo llamado. Tal vez por miedo de que si salgo, la radio me llame de nuevo y yo no esté allí para atender. Sé que no parece gran cosa comparado con lo que ya aparece en el canal, pero necesitaba poner esto afuera, no para probar nada, solo para recordar que en nuestro trabajo, 1 minuto
no es poco tiempo. 1 minuto es lo que separa el ruido de la sirena y del silencio que queda después. Y a veces el silencio continúa llamando. Yo nunca pensé en enviar nada a un canal como el de ustedes. De hecho, yo ni siquiera suelo comentar en ningún video. Pero estos días un colega de la base me envió un episodio sobre historias de paramédicos y no sé, algo me pegó. Tal vez sea solo ganas de sacar un peso que quedó guardado por mucho tiempo. Trabajo como técnico de emergencia hace más de 10 años. Ya he visto de todo. Accidente, parto, intento de suicidio, tiroteo y esa soledad que uno siente en el regreso a la base después de que el paciente no resiste. Con el tiempo, uno aprende a poner una capa de hierro alrededor de la cabeza para conseguir dormir. Pero hay llamadas que no salen, y esta es una de ellas. Fue en un turno de sábado, comienzo de tarde, el sol pegando fuerte, la radio chirriendo, como siempre. El llamado decía: paciente infantil, fiebre alta, dirección tal, casa verde en la esquina, nada que llamara la atención. Salimos con la unidad básica, yo y la enfermera Lucía, que ya era mi dupla hacía un buen tiempo. Cuando llegamos, el portón de la casa estaba abierto. Era una casa simple, pintada de verde claro, de esas que el tiempo va dejando manchada de humedad cerca del zócalo. En el patio había ropa tendida y juguetes esparcidos, una muñeca sin brazo y un carrito pequeño de plástico. La madre vino hasta nosotros. Parecía exhausta. Debía tener unos 30 y picos años, cabello recogido de cualquier manera. Agradeció por haber venido rápido. Dijo que la hija estaba con fiebre desde la madrugada y que el termómetro ya había marcado casi 40 grados. Entramos. El aire dentro de la casa era sofocante con ese olor a paño mojado y remedio. La niña estaba sentada en el sofá, flaquita, sudando bastante, pero consciente. Debía tener unos 6 o 7 años. Tenía el cabello oscuro, pegado en la frente, y sostenía un pañito azul en las manos. Medí las señales. Anoté en la ficha. Temperatura alta, pero saturación buena. Orienté a la madre sobre compresas frías e hidratación. Lucía preguntó si ya habían llevado al puesto. La mujer respondió que no, que la niña empeoró en la mañana y ella quedó con miedo de que fuera dengue. Nos quedamos allí unos 10 minutos. Di un antitérmico. Esperamos que bajara un poco. La niña quedó más tranquila, hasta sonrió a Lucía. Antes de irnos, la madre agradeció de nuevo, diciendo que se sentía más tranquila solo de tener a alguien mirando. Recuerdo que ella dijo eso. Volvimos a la base y el día siguió. Nos llamaron para otras atenciones y la rutina empujó el resto hacia abajo de la memoria. Unas 3 semanas después, yo estaba en el mismo turno a mitad de la noche. La radio avisó una ocurrencia. Paciente infantil, fiebre alta, misma dirección. Yo extrañé en el acto. Pedí confirmar porque parecía la misma de la niña de la Casa Verde. El operador confirmó. Eso mismo, calle tal, Casa Verde, esquina. No pensé en nada más. Los niños agarran virosis con facilidad. Avisé a Lucía. Ella rió, diciendo: por lo menos ya sabemos el camino. Cuando llegamos, el portón estaba cerrado. El patio oscuro. Aplaudí, llamé, nada. El perro del vecino ladró, pero ninguna luz se encendió. Bajamos a la portería del conjunto porque ese barrio tenía unos sobrados mezclados y el portero controlaba la entrada de visitantes. Expliqué la dirección y él quedó confuso. Preguntó cuál número exactamente. Le mostré en el papel. Él miró de nuevo y dijo que allí no vivía nadie hacía meses. Yo pensé que él estaba equivocado. Entonces insistí. La Casa Verde allí en la esquina, la del niño pequeño. Él movió la cabeza y habló. Señor, esa casa está cerrada desde que la niña murió, unos 2 meses ya. La madre se mudó luego después del velorio. Me quedé mirándolo sin entender. Lucía intentó argumentar, pensando que era coincidencia de dirección, pero el tipo fue firme.
Hasta comentó que los vecinos a veces veían gente entrando, pero cuando iban a mirar, el portón estaba trancado. Volvimos a la ambulancia medio sin saber qué hacer. Llamamos a la central, informamos lo ocurrido y pidieron registrar como dirección inexistente. Seguimos al próximo llamado, pero el resto de la noche quedó raro. En el camino de vuelta, sin comentar nada, yo comencé a repasar mentalmente todo de la primera visita. Recordaba perfectamente a la niña sentada en el sofá, de la mano sudada, del paño azul. Recordaba de la voz de la madre medio ronca, agradeciendo, y principalmente recuerdo de haber visto a las dos por el retrovisor cuando salimos. La niña en el portón balanceando el pañito. Es un recuerdo muy nítido para ser invención. En los días siguientes, intenté hallar el registro de aquella primera ocurrencia. Busqué en el sistema, pero el llamado constaba apenas como atención cancelada, sin respuesta en el local, lo que significaba que oficialmente nunca llegamos allá. Hablé con Lucía. Ella tampoco entendió. Juró que recordaba todo, inclusive de haber anotado señales vitales, pero el número de la ficha que ella completó simplemente no existía. Durante algún tiempo yo pensé que fuera error de digitación o confusión de la central, pero cuanto más pensaba, más la sensación crecía de que había algo mal, no solo en el papel, sino en mi cabeza. Comencé a dudar de la propia memoria. Yo sé que el cansancio hace que uno vea cosas. Uno duerme mal, come cuando puede y vive con la radio gritando en el oído. Tal vez yo haya confundido con otra atención, otro niño, otro barrio. Solo que cada vez que yo pasaba por esa calle, y pasé varias veces después, yo reconocía el muro descascarado, las marcas de herrumbre en el portón, el juguete caído cerca de la acera, todo igual. En un día de Franco, resolví sacar la duda de una vez. Fui hasta allá a pie, sin uniforme, como si fuera solo un morador curioso. La casa estaba realmente cerrada. Portón herrumbrado, ventanas con tablas clavadas. En el muro todavía se podía ver el contorno apagado del número. Miré por una rendija y vi que el patio estaba tomado por el pasto. Solo una cosa destonaba. Cerca de la pared, casi en el mismo lugar donde recuerdo haber visto los juguetes, había un paño azul enmohecido, sucio de lluvia. No toqué. Me quedé allí algunos segundos, después me fui. No conté a nadie. En la base, este tipo de historia se vuelve broma y yo no quería ser el blanco. Pero a veces, cuando la radio suena de madrugada y la dirección sale arrastrada por la interferencia, yo todavía espero escuchar ese nombre de nuevo. Pensé en enviar esta historia varias veces, pero siempre pensaba que no tenía sentido. Hoy entiendo que tal vez nunca vaya a tenerlo. Uno vive situaciones tan absurdas que incluso cuando algo extraño pasa, el instinto es continuar atendiendo el próximo llamado, fingiendo que fue solo error de sistema. Un día, conversando con otro colega, él comentó que ya le había pasado algo parecido, llamado repetido, dirección sin morador, registro desaparecido. La diferencia es que, en el caso de él, era una señora anciana. Cuando él contó, yo solo moví la cabeza y no dije nada. Hasta hoy no sé qué pensar. Yo no creo en esas cosas de fantasma, y aunque creyera, no sería fácil aceptar que alguien del otro lado todavía llama por socorro. Prefiero pensar que fue falla de registro, que el sistema recuperó una dirección antigua y mandó de nuevo. Solo que a veces cuando cierro los ojos, recuerdo a la niña mirándome por el retrovisor y parece reciente de más para ser solo memoria. En esta profesión, uno aprende que la línea entre la vida y la muerte es mucho más tenue de lo que parece. Un paro respiratorio de segundos, un pulso que desaparece y vuelve, un cuerpo que todavía está caliente cuando llega. Es como si el tiempo quedara suspendido y uno solo existiera en ese intervalo. Tal vez sea por eso que algunas presencias quedan atrapadas allí también.
Yo no vi nada sobrenatural, no escuché voces, no sentí frío, no hubo nada de película. Fue solo un llamado común, una niña febril, una madre cansada y después el silencio. Pero si cierro los ojos ahora, todavía consigo ver el paño azul en sus manos. No escribo esto para asustar a nadie. Es más una forma de admitir que, por más que uno intente ser racional, algunas cosas continúan sin respuesta, y tal vez el error no esté en creer o dudar, sino en pensar que todo puede ser explicado. Después de ese episodio, pasé a anotar a mano cada atención, además del registro electrónico. Es una manía que quedó. Creo que es mi manera de garantizar que los recuerdos no desaparezcan, incluso cuando el sistema dice que nunca existieron. A veces me pregunto si aquella madre realmente me agradeció, o si era solo el eco de algo que ya había pasado antes de yo llegar allá. El tiempo pasa, los turnos cambian, pero la dirección todavía aparece en mis sueños de vez en cuando. Y en esos sueños, la niña nunca habla nada. Ella solo me mira por el retrovisor con ese paño azul, como si esperara que yo dijera que está todo bien. Me despierto siempre en el mismo punto cuando la radio comienza a chirriar y alguien dice el nombre de la calle. Es por eso que resolví escribir. Tal vez no para entender lo que pasó, sino para dejar registrado en algún lugar fuera de mi cabeza. Porque si depende del sistema, ese llamado nunca existió. Y yo necesito creer que existió, aunque sea solo para recordar que en esa tarde caliente vi una niña viva en una casa que, dicen, ya estaba vacía. Mi nombre es Javier y trabajo como paramédico hace más de 15 años. Nunca fui muy de hablar del servicio fuera de la base, pero últimamente este episodio ha vuelto mucho a mi cabeza. No es uno de esos casos trágicos que marcan por lo que uno ve. Es más por lo que uno escucha. Y yo todavía no sé si escuché realmente. Era un martes cualquiera, unas 2 de la mañana, turno tranquilo. Yo y mi compañero, Sergio, estábamos volviendo de una transferencia entre ciudades pequeñas del interior. El paciente era un señor anciano, inconsciente, intubado, con cuadro estable. El destino era el hospital regional, a unos 40 kilómetros de allí, nada fuera de lo común. La radio de la base daba interferencia todo el tiempo y como ya estábamos casi llegando, dejamos para resolver después. La carretera era estrecha, sin iluminación, solo la línea continua reflejando en el faro. Yo conducía, Sergio allá atrás monitoreando al paciente. La sirena estaba apagada porque no había emergencia, pero cuando él fue a encender el girofaro para avisar en un tramo más movido, la sirena simplemente no respondió. Intentó de nuevo. Nada. Quedó solo ese ruido seco del motor y el aire dentro de la ambulancia, pesado como siempre es de madrugada. Unos 10 minutos después, yo escuché un sonido. Parecía un grito corto, amortiguado, viniendo de adentro, pero no del compartimiento donde Sergio estaba. Vino de atrás, del área donde quedan los cilindros de oxígeno y los equipos de reserva. Mi primer impulso fue mirar por el espejito interno, pero la cortina de separación estaba cerrada. Pensé que era Sergio pidiendo algo, entonces pregunté. Él no respondió. El grito vino de nuevo, esta vez más nítido, más humano. Fue un rápido de susto, como si alguien hubiera llevado un choque. Yo paré el carro en el arcén en el acto, pisando fuerte el freno. Sergio abrió la cortina y me preguntó qué pasó. Yo dije que había alguien gritando allá atrás. Él me miró medio confuso y respondió que no había escuchado nada. Bajamos los dos. Abrimos la puerta trasera del compartimiento de emergencia. El paciente seguía inmóvil, estable, ninguna alarma disparada. Sergio fue hasta el fondo y jaló la tapa de metal que da acceso a los cilindros. Uno de ellos estaba con la válvula suelta, vibrando con la presión. El sonido cuando se apoyaba realmente recordaba un grito alto, agudo, medio humano, medio metálico. Sergio rió diciendo que era solo eso,
y yo intenté reír junto, pero ese sonido que yo había escuchado antes mientras conducía era diferente, más corto, más desesperado. No parecía eco, ni aire comprimido, parecía dolor. Apretamos la válvula, verificamos la presión y seguimos viaje. Solo que por algún motivo la radio, que estaba muda, volvió a funcionar sola. Chirrió un poco y después soltó un ruido parecido a respiración, como si alguien estuviera hablando muy cerca del micrófono. Sergio me miró, apagó el volumen y dijo que dejáramos quieto, que el equipo de la base estaba con interferencia. Llegamos al hospital, entregamos al paciente, todo correcto. En la vuelta cada uno quedó callado. Yo debía estar cansado de más, tal vez fuera eso. Pero antes de guardar la ambulancia, Sergio fue a revisar el cilindro que había dado el problema. Cuando él abrió el compartimiento, el ruido volvió, el mismo sonido que yo había escuchado en la carretera, y él se paralizó. Quedó mirándome pálido. No duró ni 2 segundos, pero fue suficiente para que supiéramos que no era el metal vibrando esta vez. Era dentro del vehículo, era de alguien y venía de atrás del cilindro. Desmontamos todo pensando que algún bicho podía haber entrado allí. Nada. Ninguna señal de rata, gato, nada. Solo el olor fuerte de oxígeno y el frío que salía cuando uno abría el sistema. Sergio todavía bromeó, intentando aliviar. Debe ser el viejo expirando el último suspiro atrasado. Pero la risada no me pegó. En el informe escribimos apenas falla mecánica en la válvula de oxígeno corregida en servicio. Fue eso. Nunca más se habló sobre lo ocurrido. Solo que el ruido, de vez en cuando yo quedo de turno de madrugada y el motor de la ambulancia está en marcha lenta, parece que escucho el mismo timbre viniendo de algún lugar en el fondo. Una vez, meses después, otro colega dijo que escuchó gente hablando dentro de la ambulancia parada. Yo pregunté qué quiso decir y él contó que fue a ver si era alguien pidiendo ayuda, pero no había nadie. El sonido venía de donde quedan los cilindros. Yo nunca confirmé nada, solo escuché. Puede haber sido coincidencia, eco, interferencia de la radio, cualquier cosa, pero el detalle que nunca salió de mi cabeza es que en la noche en que pasó por primera vez, el paciente que transportábamos murió unas 2 horas después de llegar al hospital. Y el prontuario de él decía que había entrado en paro respiratorio, exactamente en la hora en que la válvula se soltó y yo escuché el grito. Nunca conté esto a nadie de la base. Es el tipo de cosa que uno evita comentar para no parecer superstición, pero cada vez que tomo el turno nocturno y el cilindro comienza a chirriar, me da un escalofrío, porque por más que yo sepa explicar técnicamente el sonido, lo que quedó en la memoria no es el ruido del metal, es el tono humano que había en él. Tal vez fuera solo el reflejo del miedo, del agotamiento, de la hora de la madrugada. O tal vez ciertas cosas se manifiesten de modos que uno no entiende. Yo sigo trabajando, sigo atendiendo, pero hay noches en que apago la radio y dejo el silencio llenar la cabina. El problema es que cuando el silencio queda hondo de más, a veces parece que alguien allá atrás respira junto. Yo nunca fui de enviar mensaje a ningún lugar, ni de contar lo que vivo en el trabajo. Gente que es del área de urgencia acaba aprendiendo a sostener todo para adentro, porque parece que nadie de afuera entiende lo que pasa allí dentro de la ambulancia. Pero estos días vi un video del canal y me quedé pensando que tal vez escribir esto me ayudara a vaciar un poco la cabeza. No es una historia de susto ni de cosa inexplicable. Es solo un recuerdo que quedó parado en mí y que de vez en cuando vuelve entero. Fue lo que me hizo pedir alejamiento del servicio por unos meses y repensar si quería continuar siendo paramédico. Yo trabajo en el SAMU hace más de 15 años. Ya he visto de todo. Gente que murió en mi regazo, niño volviendo después de minutos de paro, accidentes que parecían imposibles y que al final salieron con vida.
Con el tiempo, uno piensa que aprendió a separar lo que es del trabajo y lo que es de la vida, pero no aprende, no. Solo empuja para adelante. Entre los pacientes que atendí en esos años, hubo una señora que quedó marcada para mí. El nombre de ella era Doña Isabel. Era diabética, hipertensa, y vivía sola en un barrio alejado, en una casita simple, de muro bajo y un perro que ladraba a todo el mundo, menos a la gente de la ambulancia. Solíamos ir allá de 2 a 3 veces por mes. Crisis de glucosa, presión alta, a veces solo ansiedad mismo. Yo y mi compañero ya sabíamos el camino de memoria. A veces, cuando la radio avisaba la dirección, ya nos mirábamos y decíamos, «Es doña Isabel de nuevo». Ella siempre pedía disculpas por llamar. Decía, «Ustedes deben pensar que molesto de más». Y yo respondía que no, que era para eso que estábamos allí. Lo que recuerdo de ella era la mirada, siempre asustada. Parecía que ya vivía esperando el próximo malestar. Tenía miedo de dormir y no despertar, y cada vez que llegábamos, ella pedía que yo no la dejara sola. A veces yo sostenía su mano hasta que el transporte llegara al centro de urgencias. En el fondo, creo que a ella le gustaba la compañía. El hijo vivía en otra ciudad y solo aparecía de vez en cuando. Cuando yo preguntaba si él venía a verla, ella cambiaba de asunto. En una de las últimas veces llovía mucho. La casa de ella estaba caliente, sofocante. Ella había pasado mal durante la madrugada y el vecino fue quien llamó a la central. Cuando yo entré, el olor a remedio y sudor era fuerte. Ella estaba pálida, con el cabello pegado en la frente. Dijo que había sentido falta de aire, que pensó que fuera el corazón. Estabilizamos, pusimos oxígeno y ella fue mejorando. Antes de ir al hospital, me agradeció como si yo hubiera hecho un milagro. Yo recuerdo haber dicho que era solo el trabajo, y ella respondió, «Para ti puede ser, pero para mí es la diferencia entre estar viva o no». Fue la última vez que la vi viva. Unos 4 días después, la central avisó que ella había fallecido en casa. Un infarto silencioso, según el informe del hospital. Me quedé en silencio cuando supe. Es común perder paciente, pero esa noticia me atravesó de un modo diferente. No sé si fue porque ella siempre me miraba, como si yo fuera alguien de la familia, o porque parecía que yo había prometido sin querer que ella no moriría sola. En la semana siguiente, yo estaba de Franco y vi en el grupo de moradores del barrio el aviso del velorio. No era común que yo fuera a velorio de paciente. De hecho, yo evitaba. Pero ese día algo me hizo ir. Tal vez fuera culpa, tal vez fuera solo cansancio. Era una tarde nublada, y el velorio acontecía en una capilla pequeña, en el fondo de un cementerio de barrio. Cuando llegué, había poca gente, unos vecinos, 2 señoras de la iglesia y un joven parado cerca de la puerta que después descubrí ser el hijo de ella. Él me reconoció cuando firmé el libro de presencia. Dijo, «Tú eres el paramédico que siempre iba allá, ¿no? Ella hablaba mucho de ti». Yo me quedé sin saber qué hacer, solo moví la cabeza. Él agradeció y yo dije, «Mi pésame». La capilla era simple. Tenía unas lámparas frías colgadas y el olor a vela mezclado con desinfectante. El cuerpo estaba en un ataúd abierto, con flores blancas alrededor. Me quedé unos minutos parado en el fondo, sin coraje de acercarme. Yo sabía que no debía estar allí como profesional. Uno aprende que la distancia es lo que mantiene la cabeza en su lugar. Pero en ese momento yo no estaba allí como paramédico. Estaba como alguien que necesitaba despedirse. Cuando creé coraje y llegué cerca del ataúd, percibí lo que me desestabilizó. Doña Isabel estaba vestida con la misma ropa de la última vez que la atendí. Una bata azul clara, manchada de sudor en el pecho y en las axilas. El cabello todavía parecía húmedo, como si hubiera acabado de ser enjugado con prisa. Por un segundo tuve la impresión de que ella todavía respiraba.
Era la misma imagen que tenía en la cabeza desde esa noche de la lluvia. Sentí el piso balancear. No fue miedo, fue un tipo de agotamiento que nunca había sentido, un nudo entre el cuerpo y la mente, como si todo lo que yo cargaba de esos años hubiera venido de una vez solo. Recuerdo haber dado un paso hacia atrás, intentando disimular el temblor. El hijo de ella vino hasta mí y dijo, la ropa era la preferida de ella. Pensamos que combinaba más con ella así, simple como ella era. Yo solo conseguí mover la cabeza, pero por dentro algo quebró. Me quedé imaginando el cuerpo de ella siendo preparado, el sudor que todavía debía estar allí cuando la encontraron, el calor de la casa, el tiempo entre el último suspiro y el rescate que no llegó. Todo eso mezclado con el rostro de ella tranquilo ahora, como si finalmente hubiera descansado. Esa noche, cuando llegué a casa, saqué el uniforme y lo dejé tirado en el piso. Me quedé un tiempo mirándolo, imaginando el día en que yo mismo iba a vestir aquello y no volver. No es drama, es solo que la línea entre la vida y la muerte queda muy fina cuando uno pasa tanto tiempo de un lado solo. En los días siguientes, intenté volver a la rutina, pero comencé a tener unos lapsos. Olvidaba protocolo simple, perdía la concentración durante las atenciones. Un colega llegó a preguntarme si estaba durmiendo bien. No estaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía a doña Isabel del modo que estaba en el ataúd y siempre venía el mismo pensamiento. Era para yo estar allá de nuevo. La mente comienza a distorsionar lo que es responsabilidad. Tú sabes que no podías evitar, pero sientes como si hubieras fallado. Después de una ocurrencia particularmente pesada, un accidente con un niño, me desmoroné dentro de la ambulancia. No lloré alto, solo me quedé allí parado, con el motor apagado, escuchando el sonido de la lluvia golpeando en el techo. Fue cuando percibí que el problema no era el trabajo, era la acumulación. Cada rostro que vi, cada respiración que paró frente a mí, todo eso estaba apilado dentro de mí, y el velorio de doña Isabel solo fue el momento en que la pila cayó. Pedí alejamiento el mismo día. Mi coordinador intentó convencerme de quedarme un poco más. Dijo que yo solo necesitaba unos días de descanso, pero yo sabía que si volvía iba a acabar quebrándome de una vez. Me quedé casi 3 meses lejos del servicio. En ese tiempo percibí cuánto la rutina de la emergencia nos moldea. En los primeros días, yo despertaba de madrugada pensando que la radio estaba sonando. A veces escuchaba el sonido imaginario de la sirena, incluso en el silencio. Me tomó tiempo entender que el cuerpo también crea hábito de urgencia. Fui volviendo de a poco. Hoy trabajo en una base menor, con menos turnos y más apoyo psicológico. Aprendí que uno no necesita ser invencible para ser buen paramédico. Hay veces que el cuerpo aguanta, pero el alma no. A veces todavía paso por el barrio donde doña Isabel vivía. La casa está cerrada, el muro descascarado, el perro creo que algún vecino adoptó, y siempre que paso por allí recuerdo la bata azul clara y pienso que tal vez ella haya finalmente encontrado el descanso que buscaba. Hay gente que dice que uno se acostumbra con la muerte. Mentira. Uno solo aprende a conversar con ella en silencio, sin llamar por el nombre. Yo nunca vi nada sobrenatural en ese velorio, ninguna movida extraña, ninguna señal fuera de lo común, pero el modo como el tiempo pareció parar, el modo como el cuerpo de ella parecía fresco, como si hubiera acabado de ser sacado de la camilla, eso quedó en mí. Tal vez fuera solo la temperatura fría de la capilla, tal vez fuera mi cabeza engañándome, pero en ese momento tuve la sensación de que ella todavía estaba allí escuchando. Escribo esto porque creo que quien trabaja con vida y muerte debía tener más espacio para hablar de estas cosas. No siempre el trauma viene de la sangre o del accidente. A veces viene de la calma,
del silencio de una sala de velorio, de las flores blancas, de una ropa repetida. Después de ese día, nunca más conseguí entrar en una capilla sin sentir el mismo frío por dentro. Pero al mismo tiempo, fue allí que percibí cuánto uno se pierde intentando salvar a todo el mundo y olvida que también necesita socorro. Tal vez haya escrito esto solo para recordar que todavía estoy intentando equilibrarme entre los dos lados, entre el profesional que aprendió a medir el pulso de los otros y el ser humano que a veces no sabe dónde poner el propio. Gracias por leer hasta aquí. No espero que nadie entienda totalmente, pero si alguien que trabaja en esta área estuviera escuchando, tal vez sepa de lo que estoy hablando. Hay escenas que uno no olvida y personas que continúan vivas dentro de uno, incluso después de que el monitor ya paró de pitar. Firmado un paramédico cansado, pero todavía intentando continuar. Yo no sé bien cómo empezar esto. No soy muy de escribir y de hecho me tomó tiempo decidir si debía enviar este relato. Pero yo sigo el canal hace un tiempo y siempre me quedo pensando si debía contar lo que me pasó esa noche. No es nada sobrenatural, ni nada de otro mundo. Es solo un recuerdo que todavía me acompaña. Incluso después de tantos años de servicio, me formé como técnico de emergencia médica cuando tenía 23 años. En la época, yo pensaba que estaba listo para cualquier cosa. Sangre, accidente, desesperación, todo hacía parte de lo que yo quería vivir. Yo tenía esa idea de que ayudar a alguien en el peor momento de la vida sería el tipo de cosa que te hace dormir tranquilo después. Pero no es bien así. Esa noche, yo estaba de turno, por primera vez como titular del equipo. La radio llamó por alrededor de las 2 de la mañana. Atropello en vía expresa, víctima inconsciente, respiración irregular. Era una de esas madrugadas sofocantes de sábado para domingo, con el aire pesado y el sonido distante de un bar todavía abierto. Recuerdo del olor del diésel de la ambulancia, del zumbido del motor parado y de mi colega al lado intentando tranquilizarme, diciendo que respirara hondo. Cuando llegamos, los faros de los carros parados formaban un círculo extraño de luz amarillenta. Había un joven en el piso, unos 40 y picos años, el rostro virado al lado. La bicicleta de él todavía estaba caída cerca de la faja. El conductor que atropelló estaba apoyado en el carro llorando, repitiendo que no vio, que él apareció de la nada. Pero yo apenas conseguí mirarlo a él. Fui directo al hombre en el piso. Él todavía respiraba, pero era ese tipo de respiración corta, irregular, que parece pedir ayuda. Yo sabía el protocolo: abrir vías respiratorias, estabilizar, chequear pulso, compresión, todo aquello que uno entrena decenas de veces en el maniquí, pero mis manos temblaban. Yo intentaba recordar el orden correcto, el ritmo, las instrucciones, y cada segundo parecía estirarse. El ruido del tránsito alrededor parecía distante, como si el mundo hubiera quedado mudo por un instante. Cuando comencé las compresiones, yo sentí que estaba errando el ritmo, fuerte de más, rápido de más. Mi colega asumió después de unos segundos, pero ya era tarde. El pecho del hombre paró de moverse. El último sonido que él hizo fue un tipo de suspiro, el aire escapando de los pulmones, ese sonido seco que parece el fin de todo. Yo nunca más olvidé. La médica del rescate llegó poco después y confirmó el óbito. Mientras ella anotaba las informaciones, yo me quedé allí arrodillado al lado del cuerpo, mirando a un punto cualquiera en el asfalto. No lloré, ni conseguí sentir rabia. Solo me quedé vacío, intentando entender en qué momento el entrenamiento dejó de servir. Después de eso, el cuerpo fue llevado, el tránsito liberado, y la ciudad volvió a hacer ruido. Pero dentro de mí parecía que alguien había cerrado el sonido para siempre. Yo volví a la base y me quedé sentado mirando a la nada, el uniforme todavía sucio de sangre, el olor impregnado en el guante y una sensación que no sabía explicar.
una mezcla de culpa e incredulidad, porque nadie te enseña qué hacer cuando eres tú quien falla. En los días siguientes, yo todavía escuchaba el sonido de ese último suspiro cuando cerraba los ojos. Parecía que él estaba allí siempre de mi lado, en silencio. Intenté convencerme de que hice lo que pude, que el golpe había sido fuerte de más, que nadie habría conseguido salvarlo, pero en el fondo yo sabía que había titubeado y que ese titubeo costó segundos que tal vez hicieran diferencia. Pasé meses reviendo esa escena en la cabeza, reviendo la posición de mis manos, el modo como el cuerpo de él reaccionaba, el sonido del aire escapando. Hubo noche en que desperté pensando que todavía estaba allá, arrodillado en el asfalto, escuchando la sirena alejarse. Hubo día en que pensé en desistir de la profesión, pero no desistí. Con el tiempo fui atendiendo otros casos, otras emergencias, y aprendí a lidiar mejor con el miedo, pero nunca olvidé esa primera vez, porque no es el tipo de cosa que se borra, es el tipo que te cambia. Cada vez que yo subía en la ambulancia, recordaba del rostro de él, y de alguna forma eso me hacía intentar más, prestar más atención, respirar antes de actuar. Algunos años después, comencé a dar entrenamiento para nuevos paramédicos. Y es gracioso, yo siempre hablo más bajo cuando enseño la parte de reanimación. No es a propósito. Parece que dentro de mí todavía hay un respeto por ese silencio de la madrugada, como si el hombre todavía estuviera escuchando. Y a veces me pillo repitiendo las mismas frases que mi colega dijo esa noche. Respira hondo, confía en lo que aprendiste. Pero ahora yo entiendo el peso de lo que él quería decir. Hoy ya pasaron más de 10 años desde ese llamado. Atendí cientos de ocurrencias y cada una dejó alguna marca, pero ninguna fue como la primera. Hay gente que piensa que uno se acostumbra, que con el tiempo la muerte se vuelve rutina. No se vuelve. Uno solo aprende a no demostrar, pero el cuerpo sabe, el corazón sabe, y en algún rincón de la mente esa primera pérdida continúa allá, como una cicatriz invisible. A veces, cuando estoy solo al final del turno, miro a la camilla vacía y recuerdo de la mirada de él. No era miedo ni dolor, era solo vida yéndose, y yo sin saber qué hacer con aquello. No hay una explicación correcta, ni un aprendizaje bonito, solo el silencio que queda después. Decidí enviar este relato porque percibí que en el fondo nunca conté esta historia a nadie, ni a los colegas, ni a la familia. Creo que parte de mí todavía siente vergüenza. Otra parte siente que debía haber sido yo allí en el piso. Pero la verdad es que uno nunca está realmente preparado para ver a la primera persona morir, principalmente cuando eres tú quien está intentando salvar. Si hay algo que aprendí después de todos esos años, es que no siempre el héroe es quien llega a tiempo. A veces es solo quien queda intentando lidiar con lo que sobró. Y era eso que necesitaba decir. Gracias por escucharme.